Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien dijo que cómo atrevernos a nombrar primer Congreso si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer Colima sea referente en la organización de este tipo de eventos. Estar presentes en la sociedad colimense y por ende organizar y llevar a cabo estos eventos nos enorgullece. En esta celebración que vamos a tener en próximos días tendremos la participación de nuestro amigo el doctor Humberto Enrique Ruiz Torres, mismo que nos ha acompañado desde el primer congreso que organizamos y que él nos auguró mucho éxito y así lo hemos tenido. Los invitamos a participar en este evento. Se llevará a cabo por vía de internet en línea y algunas conferencias por supuesto estarán grabadas para si alguno de ustedes quiere después verlas, lo podrá hacer con toda calma y tranquilidad. Univer Colima, licenciatura en Derecho, referente a nivel regional y líder en el estado en la formación de los futuros licenciados y licenciadas en Derecho. Juicios orales. Hablar de juicios orales. Continuamos con nuestra siguiente conferencia que se titula Ética y Juicio del Comportamiento, que será desarrollada por el doblemente doctor José Omar Larios Valencia. Me voy a permitir dar lectura a su currículum. Es doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Urbaniana en Roma, doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Lateranense en Roma. Es licenciado en Teología por la Facultad de Teología en Lugano, Suiza. Algunos de los cargos institucionales que ha desempeñado son vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Pinerolo en Turín, Italia, juez del Tribunal Eclesiástico Regional Piemontés en Turín, Italia, director de la Escuela de Filosofía y Teología para Laicos en Pinerolo, Turín, Italia, coordinador del aggiornamento, es decir, de la actualización de los presbíteros y diáconos en Pinerolo. Es miembro del Consejo Presbiterial, capellán en el Monasterio de la Visitación y capellán en la Casa de Reposo Jacopo Bernardi, en Pinerolo, Turín, Italia. En lo que corresponde a la enseñanza, señalaremos solo algunas de las más recientes cátedras que desempeña en la Universidad Urbaniana de Roma. Las materias en la Facultad de Filosofía que él imparte son Filosofía Política, Rousseau, el contrato social, Hegel, Fenomenología del Espíritu, Kant, Crítica de la Razón Pura, Jacques Maritain, Humanismo Integral. En materia de Facultad de Derecho, desempeña las materias de Derechos Humanos y Derecho Internacional, Evolución Jurídico-Canónica de los Matrimonios Mixtos, Introducción al Código de Derecho Canónico, los derechos humanos e internacionales en la perspectiva de la misión. Dentro de su amplia trayectoria, el doctor Omar tiene más de 30 publicaciones de libros, todos ellos en la lengua italiana y algunos de estos traducidos al idioma español y al idioma francés. Además, también participa en numerosos artículos en revistas y periódicos, señalando primordialmente la revista diocesana Pinerolense. Damos la bienvenida al doctor Omar Larios Valencia. Bien. Bueno, pues muchas gracias a la maestra Violeta Zulema Larios por esta grande presentación que ha hecho de mi persona, que en realidad este tipo de presentaciones en ciertas ocasiones nos pueden poner pues de frente a una situación dramática, porque hay que quedar bien
después de un currículum, así como lo ha mostrado ella. Quiero agradecer también, es un momento de agradecimiento, hay que ser agradecidos por las ocasiones que tenemos de estar juntos, al licenciado Aureliano Torres Guízar por esta invitación, igualmente al director de este edificio, de este plantel del Univer, el maestro que siempre está tratando pues de innovar algunas realidades, el maestro Gabriel, a la maestra también Mayela. Y no puede faltar también este grande agradecimiento a los técnicos. ¿Por qué? Yo no soy una persona muy hábil en utilizar los medios de comunicación y gracias a ellos podemos llegar hasta ustedes en este momento de crisis, de dificultad, sobre todo de pandemia, que no tenemos el tú a nivel presencial. Pero trataremos de veras de hacerlo en este momento. Gracias al ingeniero Gabriel, gracias también al licenciado Cristian por toda su experiencia en estos niveles. Y bien, yo quisiera, antes de iniciar con nuestro tema, como ya algunas veces hemos tenido la oportunidad de vernos y de estar charlando a través también de estos medios de comunicación, quisiera iniciar casi con una curiosidad que siempre cuando hablamos de algunos temas, en particular de algunas personalidades, de algunos libros, nos ayudan a pensar, nos ayudan también a profundizar algunos elementos. Personalmente, algunos que ya me han escuchado a través de esta o de otras conferencias, nos damos cuenta cómo a mí me gusta muchísimo El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, este grande autor francés. Y me gusta porque no solamente por su libro que lo ha escrito en realidad para niños, pero la aplicación es para grandes. Ha escrito también otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque él era un grande conocedor de aviones, de la naturaleza, del ser humano, de algunos barcos. Y me gustaría iniciar, digo siempre todavía de una manera así de curiosidad, con una testimonianza de él, con estas palabras, y que las podemos ver en el libro del Principito. Él dice que en un cierto planeta existe un señor que se llama Chermis. Este señor tiene nombre evidentemente en francés. Dice, este señor, menciona el Principito, este señor pasa en realidad toda su vida haciendo cuentas. Tiene en sus manos una calculadora. Dice, pero este señor nunca ha visto las estrellas. Este señor nunca ha tenido la posibilidad de tomar una flor y de oler una flor. Este señor no tiene amigos. Y termina diciendo, él, que es el señor Chermis, se gonfia, se infla de orgullo, diciendo soy una persona importante. Pero él no es una persona. Él es simplemente un hongo. Termina aquí la frase de Antoine de Saint-Exupéry. Quisiera anotar 3 movimientos que nosotros, en nuestro tema, trataremos pues de evidenciarlos. 3 movimientos importantísimos. Si estuvimos atentos, el señor Chermis, primero, no es capaz de ver hacia el cielo, las estrellas. Es la trascendencia del ser humano. Es la capacidad de veras de invocar alguna cosa más. Quiere decir que tú no eres una persona simplemente terminada. Necesitas la trascendencia. 1. 2. El señor Chermis no ha tocado, no ha olido el perfume de una flor. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de bajar también la cabeza. El hombre técnico, la persona
técnica, el ser humano que es técnico. Bajar la cabeza en ciertas ocasiones, que también es señal de humildad. Y tercera realidad, no tiene amigos, no tiene amigos, es decir, el hombre, el ser humano capaz, con la capacidad de amar, con la capacidad de donarse. Y bien, ¿cuál es nuestro tema que nos ocupará hoy? Nuestro tema, como ven ustedes en el título, es ética y juicio del comportamiento. Quisiera hacer una pequeña introducción y algunas advertencias, porque solamente así podemos caminar juntos. Esta exposición que estamos haciendo, no que haré porque en realidad ya la hemos iniciado desde el momento que nos estamos viendo, tú y yo, tiene un carácter mayéutico. La mayéutica, recordarán ustedes, de Sócrates, es decir, a través de preguntas y de respuestas. Y quien está respondiendo se convierte también en una persona que pregunta y el otro que responde. Lamentablemente no tenemos esta posibilidad de estarnos viendo a nivel presencial, pero esta conversación sin lugar a duda nos ayudará. Bien, ¿qué tono usaré para este momento? Un tono fuertemente discursivo y dialogante. Es decir, no quiero solamente exponer algo, quiero dialogar contigo. Y es un pequeño camino para un acercamiento filosófico que se llama en francés un acercamiento ético tout court, es decir, inmediato, que casi no tenemos necesidad de veras de este pasaje de telecámaras, de teléfonos, de computadoras. Es inmediato. Estás tú allí, estoy yo aquí. Este tema, por tanto, aspira a inserirse en la pluralidad tradicional desde Sócrates a Kierkegaard, desde Agustín o San Agustín a Gabriel Marcel. En una palabra, se trata de la filosofía que es sapientia vitae. Insisto con algunos términos que a veces las lenguas originales, como en esta situación el latín, nos da el punto justo de nuestra traducción, es decir, la sabiduría de la vida. Filosofía como sabiduría de la vida, cultivada con amor. Si no existe el amor, sabemos que no existe absolutamente nada. Y esto está enlazado con una visión de la ética de la primera persona. Estoy todavía en este momento tratando de introducir a todo nuestro panorama. ¿Por qué? Un grande autor como Giuseppe Abba nos ha explicado precisamente la grande diferencia de una ética en primera persona y una ética en tercera persona. La ética clásica, que es la posición que va desde Aristóteles y también de Santo Tomás de Aquino, y que la vemos especialmente en Santo Tomás de Aquino de alguna manera reflejada en la segunda parte de la Summa Theologia, el eje central, ¿dónde se coloca? Se coloca en el sujeto agente, es decir, la vida buena, la vida virtuosa, la ética de la primera persona. La ética moderna se considera la ética de Hobbes, grande filósofo. Y aquí el eje central lo constituye un sujeto externo, un legislador o un juez que busca los medios, que busca los principios y normas para la realización de una acción justa. Si estuvimos siguiendo, y hablo especialmente para todos los estudiantes, todos estos días de los juicios orales, desde el 12, 13 y hoy incluso, normalmente los maestros, los abogados, los doctores nos hablaban del vehículo, que es muy importante. El vehículo es la persona. Pero la persona no solamente se entiende un vehículo en el cual terminas en tu mismo vehículo. La finalidad también de un juez, la finalidad de un abogado es conocer esta vida ética. ¿Por qué? Porque la persona
no es simplemente un medio. La persona es un fin con el cual y en el cual y a través del cual podemos llegar. Bien, ¿cuáles son entonces las preguntas? ¿Por qué la vida ética? ¿Por qué observar las reglas utilitarias de justicia? Digo inmediatamente que la opción por una ética en primera persona se justifica por sus consecuencias no simplemente teóricas, en el sentido que la ciencia ética es teórico-práctica. Esta es la belleza en realidad de la ciencia ética, sino también tiene consecuencias existenciales. Importante esta situación. Tiene consecuencias pedagógicas, tiene consecuencias didácticas, tiene consecuencias psicológicas, sociales y jurídicas. El estilo que estamos siguiendo en este momento es el yo del autor, o sea, mi situación, se está exponiendo evidentemente y llama a causa repetidamente el tú. Esta es la diferencia de una ética en primera persona, es decir, no es solamente otra persona que inmediatamente está llegando a imponernos algunas normas y nos dice, tú tienes o debes hacer esto. No. En primera persona, es decir, tú eres capaz, con tu fuerza de voluntad, con tu inteligencia, de continuar y adherir a estas normas, y concretamente, ¿en qué lo estás haciendo? Cierto, quisiera decir que hubiera sido más fácil utilizar un lenguaje sofisticado para los adictos a la investigación filosófica o de derecho, pero me encontraría a hablar solamente con colegas y no con estudiantes. En este momento también están conectadas otras personas que quisiera también saludar, especialmente de Italia. Un ciao a tutti. In questo momento è un pochino tardi di là, sono praticamente le 6 di sera. Vi saluto a tutti gli italiani che ci seguono. Bien, me encontraría ciertamente a hablar con colegas y no solamente con estudiantes. Yo pretendo hablar con toda la gente que en este momento nos está viendo. Ciertamente, si hubiera utilizado un tono crítico de iniciativa, hubiera podido también evitar objeciones, pero también hubiera traicionado mi conciencia profesional. Y al final de cuentas es mi conciencia humana. Prefiero poner en juego mi pensamiento sin fingimientos. Bien. Iniciemos entonces, o continuemos este camino que estamos haciendo. ¿Por qué ocuparnos de la ética? Bien, presento rápidamente el itinerario. Son 3 puntos que seguiremos. ¿Por qué ocuparnos de la ética? Inmediatamente después, ¿cuál es el método, la metodología de nuestra ciencia ética, que es filosófica? Y al final de cuentas, el tercer punto son los juicios o el juicio del comportamiento. Bien, ¿por qué ocuparnos de la ética? Le pido por favor aquí a Cristian y también a Gabriel de hacer ver a todos ustedes este bellísimo cuadro. Este cuadro es un fresco. Los frescos normalmente, como ustedes saben, no son cuadros donde el autor los hace totalmente por separado, sino que son incrustados, es decir, son en la misma pared. Y este fresco, esta pintura de Raffaello, lo conocemos como Rafael, lo pintó en 1509 bajo el encargo del Papa Julio II para su biblioteca privada. ¿Y cómo se titula? ¿Cuál es el título de este preciosísimo cuadro? La Escuela de Atenas. Yo quisiera que focalizáramos nuestra atención en 2 de las figuras, las 2 que están exactamente en el centro, y que es la puerta central. Los grandes conocedores de arte, como cuando ustedes habrán ido a visitar sea algún museo, sea una pinacoteca, se concentran mucho en esta realidad. O sea, el cuadro, cuál es la composición, quiénes son en realidad los personajes, cuál es la perspectiva,
y bajo qué perspectiva también quiso pintar este grande autor. Fíjense entonces en estas dos figuras que están en el centro. A la izquierda vemos el viejo Platón. Ustedes recordarán, para quien han tenido la posibilidad de estudiar filosofía, Platón, del 428 al 347 antes de Cristo. Está vestido con ese atuendo grande, casi de color anaranjado. Ese es Platón. Y con el dedo que punta hacia el cielo. Y tiene un libro que es el Timeo. Es interesante todo esto, ¿por qué? Porque a veces vemos solamente un cuadro y decimos, qué bonito cuadro, qué bonitos colores. No, hay que ir a ver concretamente cuál es la composición de ese cuadro. Entonces, interesante cómo Platón está apuntando hacia el cielo y tiene un libro que es el Timeo. En este libro, ¿qué cosa había escrito nuestro Platón? El mundo de las ideas, que representa más que ningún otro, el Timeo, su visión del mundo, su visión del ser humano y su visión también de la trascendencia de Dios. A la derecha, que tiene el atuendo después de azul, está el joven Aristóteles. Aristóteles sí era más joven que Platón, del 384 al 322 a.C. Y él está con la mano extendida, dirigida hacia la tierra. Fíjense la grande diferencia. Uno hacia el cielo y el otro hacia la tierra. Como diciendo, no que yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque yo estoy solamente viendo hacia el cielo. No. Es exactamente lo que dijimos al inicio de Antoine de Saint-Exupéry. Cielo, tierra. Es decir, estas dos figuras al centro de toda la filosofía son de máxima importancia y no puedes desligarlas también de tu misma vida. Y él, con la mano extendida precisamente hacia la tierra, trae un libro que lo apoya prácticamente en su pierna. Es el libro de la ética, o mejor conocida como la ética a Nicómaco. Bien, estas dos realidades nos ayudan a pensar cuánto es importante el ser humano, el mundo de la filosofía. Este poder ver hacia arriba en la ciencia ética y este poder ver igualmente hacia abajo. Bien, una curiosidad solamente, trataré de no estar mucho en esta curiosidad porque me gusta muchísimo a mí el arte. ¿Qué cosas podemos ver, por ejemplo, en el mismo Platón? Lo sé que algunos de ustedes están muy atentos al cuadro. Fíjense, en el viejo Platón, de nuevo, el que está con el dedo hacia arriba, ¿la cara de quién es? La cara es de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Es la cara de él. ¿Por qué? Porque quien lo ha hecho, el pintor Rafael, conocía muy bien y quería darles un lugar privilegiado a la gente grande de ese tiempo. Otro personaje muy importante, lo digo solo esto y con esto termino esta realidad, es el pintor Miguel Ángel, que también viene de alguna manera inmortalado. Es decir, ¿quién lo encarna? El filósofo Heráclito. ¿Heráclito cuál es? Es el filósofo que se ve más adelante, que está apoyado prácticamente así, que está apoyado como muy pensativo en un pedazo, en un trozo grande de mármol. Y bien, esa es la cara del grande Miguel Ángel. Bien, cierro este grande paréntesis y seguimos también con nuestro trabajo. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la ética? El término ética viene del griego. No quiero enfadarlos con el griego absolutamente, ¿no? Ya tendrán oportunidad de estudiarlo y de aprovecharlo. Ethos o ethos. Es decir, etos es una manera de hacer o de adquirir las cosas. Significa costumbre, significa hábito. Los grandes filólogos, y en este momento me acuerdo de un grande profesor que yo tuve, que a veces él no podía seguir adelante en sus materias. ¿Por qué? Porque se quedaba solamente en el aspecto eminentemente de raíz gramatical, diríamos en un elemento solamente filológico. Aquí no estamos para hacer filología.
Pero ciertamente los grandes estudiosos, y aquí digo nada más, quizás para satisfacer esa curiosidad de mis colegas dentro de la filosofía, dentro del derecho, es muy diferente la expresión ethos con epsilon y ethos con eta. Una va directamente al carácter de la persona y otra va a las costumbres. Pero en este momento no estamos haciendo ninguna diferencia. Y esto corresponde al latín, el latín mos moris. Por lo cual entre ética y moral nosotros en este momento no haremos ninguna diferencia. Tenemos los términos como sinónimos. Bien, sigamos más adelante. Aquí se trata de actos humanos, no actos del ser humano. Esta distinción es muy importante antes de poder continuar, porque a veces nosotros vemos el individuo, vemos la persona humana, inmediatamente queremos poner en práctica también nuestra ciencia ética, probablemente en algo que no tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, los actos del ser humano, ¿cuáles son? Son el latido del corazón, el respirar, los movimientos, las gesticulaciones como estas que yo estoy haciendo, abrir y cerrar los ojos. No es necesaria la libertad para los actos del ser humano. Son actos que todo mundo los tenemos por la simple realidad de venir a este mundo. Aquí tenemos que dirigirnos a los actos humanos. ¿Y cuáles son los actos humanos? Donde implican tu libertad e implican tu voluntad. ¿Ven la grande diferencia? Implican tu libertad e implican tu libertad. Bien, ¿cómo podemos nosotros definir esta ciencia ética? La ética filosófica es la ciencia de lo que el ser humano debe ser. Porque la vida ética no consiste solamente en el hacer en sentido estricto, sino en orientar toda nuestra vida de un determinado modo, hacia un determinado ideal humano. Hagamos una síntesis de esta definición. ¿Con qué nos podemos quedar? Yo me daría totalmente como persona servida, como servido, si alguien nada más concentra su atención en decir la ética, ¿qué cosa estudia? Estudia la bondad o malicia de los actos humanos para transformar la realidad. Atentos. La ética, siendo una parte de la filosofía, estudia la bondad o la malicia de los actos humanos para transformar mi realidad. ¿Por qué insisto en este aspecto, transformar la realidad? ¿Por qué? Porque de otra manera sería simplemente estudiar por estudiar. Un abogado no estudia simplemente para ser abogado y basta, no, tiene que litigar, tendrá todavía que seguirse preparando, tendrá que actualizarse, tendrá que ser justo como abogado, tendrá que ser un ético abogado, un abogado ético. Esa es la gran importancia de la vida ética. Cierto, hay alguna distinción que, por ejemplo, Hegel lo podemos localizar del 1770 a 1831, él hizo una distinción entre la moral, que se refiere a una esfera privada, al comportamiento, y a la ética, que se refiere a la dimensión pública estatal. Otros autores consideran moral lo que corresponde a juicios de conciencia, y ético lo que es fruto de una reflexión científica sobre el comportamiento. Hay todavía otros que atribuyen el término moral a un significado de carácter solo religioso y ética a una dimensión más bien laica. Estas distinciones en realidad son distinciones artificiosas, nominalistas, pero son infundadas semánticamente. Bien, continuemos con nuestro camino. Yo creo que estamos en un tema que te está interesando, que te interese mucho, concretamente y de cerca. ¿Por qué? Porque la ética, ¿qué cosa busca? ¿Qué cosa pretende? Busca un sentido a tu existencia humana. Mira, creo que también tú, cuando estabas en la adolescencia o cuando salías de la adolescencia, intuiste en cierto sentido, que eras un sujeto
una persona irrepetible. Es decir, veías otras personas ciertamente, pero no todas esas personas eran tú, ni tú eras esas personas. Solo tú eres tú. Y bien, la existencia de muchas personas, en ciertas ocasiones, como tú lo sabes, parece marcada con un riguroso sello. Piensa, se nace, se va a la escuela, se va a la universidad, se trabaja, se casan, se va a la vida matrimonial, se tienen hijos, se hace viejito, viejita, se muere. Basta, basta. Pero tu existencia está restringida a permanecer bajo este sello, bajo esta realidad que inicia y termina prácticamente como lo hacen los demás. Aquí basta todo. Tú no sientes quizás ganas de tomar en manos tu vida, de decir, esta es mi vida, de ser protagonista de tu desarrollo personal y también ayudar a la gente que está cerca de ti, que te rodea, de realizar lo que deseas. No sientes en realidad ganas de tomar en tus manos tu vida. Aquí aparece una grande cuestión. Entonces, ¿cómo debemos ser para realizar plenamente nuestra personalidad humana? El punto de partida es la experiencia. La experiencia. Preguntémonos, ¿de dónde inicia nuestra ciencia ética? Quizás podemos pensar, ¿inicia en los libros? O posiblemente tendremos que iniciar de los presocráticos, es decir, de esos filósofos que han estudiado la causa de todas las cosas y llegar hasta nuestros días para que, como ha sido regulado el problema ético en la historia del pensamiento occidental, nos pueda llegar también así hasta nosotros. ¿Cierto? Sería legítimo. Y algunos de mis colegas que me están escuchando dicen, efectivamente, pudiéramos también llegar así. Es cierto. Pero de este modo haríamos solamente historia de la filosofía y no haríamos filosofía. No haríamos filosofía. Este caminito que estamos haciendo juntos, este pequeño itinerario, es hacer filosofía juntos. Lamentablemente, y esto les doy toda la razón, es precisamente por esto que en ciertas ocasiones no gusta la filosofía. Es precisamente por esto que no gusta la filosofía. La filosofía no puede habitar solo en libros, porque no la pueden contener. Es decir, los libros sí pueden estar escritos por algunos filósofos, pero toda la filosofía no la pueden contener los libros. Los libros son el producto de la actividad de los seres humanos. Atentos, Los libros son el producto de la actividad de los seres humanos. No estoy quitando absolutamente ningún valor a los libros. Yo mismo he tenido la oportunidad de escribir libros. Y ahí está reflejada también la ciencia de cada una de las personas. Estamos en el punto importante. La ética parte ¿de dónde entonces? Del dato inmediato, de los elementos de la experiencia, de tu experiencia. Esta es la importancia de la ciencia ética, de tu experiencia, de mi experiencia, de nuestra experiencia. Y cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos una experiencia de vida y particularmente una experiencia personal. Y sin embargo, esa experiencia personal puede ser también una experiencia común a la de muchas otras personas. Cada uno de nosotros, desde cuando éramos mucho más jóvenes o quizá adolescentes, comenzó a reflexionar sobre las propias experiencias e inició a formarse también ideas acerca de lo que es justo, acerca de lo que es erróneo, de la belleza. Sabemos distinguir la belleza de la fealdad, sabemos distinguir el bien del mal, sabemos distinguir el ser humano, sabemos distinguir qué cosa es el mundo, sabemos distinguir qué cosa es la trascendencia. Esto constituye aquel mínimo de ciencia ética, filosófica, que habita
prácticamente en un sentido totalmente connatural, por el hecho de ser seres humanos en cada uno de nosotros. Existe un aforismo griego, las palabras originales nos ayudan también a entender el término. Aforismo viene del griego aphorizein, que significa definir. O sea, son pequeños, los aforismos son pequeñísimas definiciones que tú dices, lo acabo de entender. Es casi como un flash que llega inmediatamente y tú dices, mira, tanto que tardé en realidad para venir a encontrar esta cosa que es tan fácil. Y este aforismo dice, primum est vivere, deinde philosophare. ¿Cómo se traduce esta realidad? Es primero la experiencia de la vida, y es solo de tal experiencia que surge la reflexión filosófica, la reflexión ética en esta situación. Es primero la experiencia de la vida, y es solo de tal experiencia que surge nuestra reflexión ética. Primum est vivere, deinde philosophare. Pero ningún ser humano es una isla. La reflexión ética sobre la propia vida se enriquece, se anima gracias al diálogo con los demás. Un diálogo que puede ser hablado o escrito. Bien, pasemos a nuestro segundo punto, a un paso más que estamos dando en nuestro camino juntos, que es el método filosófico ético. Si la ética depende de la filosofía, es una rama de la filosofía, tenemos que adherir también a lo que es el método filosófico como parte de la ética de la filosofía. En realidad yo quisiera partir de una pregunta. ¿Cómo se debe conducir un estudio ético para conformarnos a una vida buena, teniendo en consideración nuestra definición de la ética como una parte de la ciencia filosófica? Recordemos que estudia la bondad o la malicia de los actos humanos para transformar nuestra realidad. Bien, y aquí yo les sugiero cultivar algunas actitudes de fondo, 3 en particular. La primera es el maravillarse o el asombro. Podemos llamar nosotros también la sorpresa. Hay sorpresas en realidad muy bonitas. Hay sorpresas que a lo mejor no nos gustan. Y no es que solamente a ti no te gustan, pues a nadie les pueden gustar también ciertos tipos de sorpresas. Los filósofos de la antigüedad griega han enseñado que la filosofía y la ciencia ética nace del asombro con respecto al ser. En otras palabras, si te gusta asombrarte, si te gusta maravillarte ya del fenómeno natural, es un buen inicio para decir, tienes un buen elemento para ser filósofo. O para decir, te gusta la ciencia filosófica y ética. Si los filósofos de la antigüedad griega han enseñado precisamente que la filosofía nace del asombro, el asombro a una vida ética, cultivemos entonces esta primera característica. ¿A través de qué? Ellos mismos, los filósofos, han dicho los fenómenos naturales, el orden del cosmos, gracias al agua. Me sorprendo también en este momento que me traigan agua, me da mucho gusto. Así descansan también un poquitito ustedes. La precisión de los movimientos astrales, el milagro de la vida, el misterio del corazón humano. La pregunta filosófica, una vez que vemos toda esta realidad, es ¿por qué existe el ser y no la nada? En el fondo, ¿qué es el ser humano? Asombrarse quiere decir, atentos a esto, atentos y atentas. Asombrarse quiere decir no ser capaz de explicarse el porqué y el cómo de ciertos fenómenos. En ciertas ocasiones, como nos damos cuenta, como te das cuenta, no alcanzamos a entendernos ni a nosotros mismos, ni lo que nos circunda, ni lo que tú eres, ni lo que yo soy, ni lo que está a nuestro alrededor. El alemán, ustedes saben que utiliza términos
que son prácticamente construcciones. En alemán se dice el Sitz im Leben, es decir, cuál es tu posición en la vida a través de esta realidad. Hace poco fui a un seminario y uno de los conferencistas, a propósito también de este grande tema, que particularmente en toda Europa están queriendo hacer renacer, porque a veces la gente no se sabe maravillar, no se asombra, no se sorprende, tienen todo y piensan que ese todo basta para la vida. No, pero este conferencista decía tomar la iniciativa de dejar toda iniciativa. Y me pareció un elemento muy importante para traerlo en este momento contigo, con nosotros, y decir, en ciertas ocasiones tenemos que tomar la iniciativa de dejar cada iniciativa. De otra manera estamos siempre con nuestra cabecita muy ocupada. Tenemos que hacer todas las cosas que queremos. ¿Por qué? Porque ya las programamos. Y si algo no sale como tú querías, tranquilo. Paciencia. Entrénate un poco a esta realidad. Sorpréndete de la vida. Asómbrate de lo que tú tienes, de las personas que tienes alrededor, de tu Sitz im Leben, la posición que tú tienes en la vida. Quindi, toma la iniciativa de dejar la iniciativa. Esto puede ser también frustrante. ¿Frustrante en qué sentido? Alguno me dirá, maestro, si nos está diciendo que tenemos que sorprendernos, maravillarnos, y después nos dice que esto es frustrante. Sí, porque no podemos quedarnos solamente en este nivel. Qué bonito, qué precioso todo. Momento. También tienes que bajar a tu misma realidad. Quedarnos solamente en esta realidad puede generarnos angustia. Recuerden cómo lo desconocido y el misterio atrae y atemoriza al mismo tiempo. La tentación más delicada en esta situación es la de querer domesticar la angustia tomando restricciones mentales. Y aquí la vereda más corta quiere decir reduciendo la realidad a una cosa notoria. Reducciones mentales son esquemas preconstituidos que están a la base, con los cuales tratamos de explicar todo, aunque aquello que no conocemos. Evitamos el camino a veces inquietante que se debería cumplir junto con el objeto que queremos conocer. Quizá evitamos la angustia, pero dejamos de hacer una vida ética y en el fondo de hacer filosofía y nos dedicamos a la más peligrosa de las actividades humanas. ¿Cuál es? La ideología. Atentos con las ideologías. ¿Por qué? Porque la ideología es un esquema de pensamiento elaborado a la base de una teoría establecida en fuerza de la cual se pretende interpretar toda realidad, la entera realidad. Se prefiere forzar la realidad en lugar de admitir que el esquema puede ser inadecuado, que probablemente eres tú que no eres capaz de entender. La respuesta no se puede encontrar huyendo o rechazando al asombro. Es necesario permanecer ciertamente en el asombro. Bien, pasemos siempre en este camino que estamos haciendo juntos a otra realidad, que es el respeto. El respeto, creo que aquí es necesaria una cierta reverencia delante del objeto de nuestro pensamiento, pero que consienta a las cosas mismas manifestarse así como son, con toda su riqueza. Aquí implican dos cosas. Implica, por una parte, la disponibilidad a escuchar, es decir, atender. Y de otra parte, el esfuerzo de callar. Yo diría todavía, saber esperar. Calla. El silencio. El silencio para comprender y no para preparar de nuevo el propio discurso. Les hago un ejemplo que seguramente ustedes
lo habrán vivido. Nos hemos enfrentado en ocasiones a algunas personas, yo creo todos, que tú estás hablando y con mucho gusto estás comentando parte de lo que tú eres. Quizás una experiencia agradable o desagradable que sea. Y tú ves que la otra persona está preparando su discurso, sobre todo cuando se habla también de cuestiones políticas, cuestiones religiosas, cuestiones científicas, cuestiones de estudio, cuestiones económicas. La otra persona está preparándose ya para el contraataque. Esto no significa saber escuchar. Creo que los dos elementos son muy importantes. Escuchar, que es atender, y callar en silencio. De otra manera, ¿qué hacemos? Es solamente encapsular una persona. Decir, yo ya conozco a esta persona, es así, y así se va a morir. Qué lástima cuando nuestros juicios, poco a poco estamos entrando en nuestros juicios de comportamiento, subentra esta realidad, encapsular las personas. Tú ya no podrás cambiar porque tú serás siempre así. No es cierto. La ciencia ética te demuestra totalmente todo lo contrario. Tú puedes cambiar. Tú puedes liberarte de ti mismo. Tú tienes capacidad de trascendencia. Tú tienes tu libertad. Entonces asume una amenaza enorme cuando se trata no de cosas, sino de seres humanos. Dice un profundo romanzo contemporáneo, es un signo de no amor, por tanto imperfección, hacerse una imagen definida de una persona, decir, tú eres así y basta. Qué lástima cuando pensamos así. Tú eres así y basta. O probablemente cuando hemos recibido de parte de alguna otra persona esta crítica. Ya te conozco perfectamente. Tú eres así y no vas a cambiar. No. Primera cosa, no te estás dando a ti ni la oportunidad de cambiar, ni la oportunidad de que la otra persona cambie. Bien. Quien estudia la ciencia ética se debe mantener en una actitud de delicado respeto y de mucha sensibilidad por la realidad en sí misma. Pasemos a la última realidad, que es el deseo, todavía en este pequeño itinerario que estamos haciendo como nuestra metodología. El deseo, los griegos hablaban del eros filosófico. Creo que para todas las lenguas que de alguna manera dependen del latín, viene a ser una expresión fuerte, eros, y poco comprensible para nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque por eros estamos muy acostumbrados a entender un tipo de placer o un tipo de complacencia. Pero si nosotros entendemos solamente así, sería totalmente contrario al asombro, contrario a la sorpresa, a la maravilla, contrario al respeto. Aquí, ¿de qué tipo de deseo estamos hablando? Estamos hablando de sed, de verdad, de un anhelo interior. Estamos hablando, en síntesis, de un libre y desinteresado anhelo o deseo de conocer. Y bien, estas tres realidades son un método importantísimo para nuestra ciencia ética. Maravillarnos, sorprendernos. Segundo, el respeto. Tercero, el deseo. Pasemos al último tema de nuestra realidad que estamos caminando juntos, que son el juicio sobre el comportamiento, el juicio del comportamiento. Y bien, primero veamos el juicio sobre el comportamiento de los otros. El juicio del comportamiento de los otros. Aquí experimentamos una reacción de aprobación o desaprobación. Es muy fácil hacer un juicio sobre el comportamiento de los otros.
Primero veamos el escándalo. Aquí hay una diapositiva. Le pido, por favor, aquí a nuestros técnicos, véanla un momento. Véanlo un momentito. El escándalo. Escándalo. Bien. Escándalo, en italiano, scandalo, en francés, scandal, en inglés, scandal. Deriva del griego scandalon, scandalon. ¿Y qué significa? Significa piedra de tropiezo, una ocasión de caída, una insidia para hacer caer. Søren Kierkegaard, este grande filósofo del siglo XIX, exaltó el escándalo como la crisis saludable del espíritu, en el que la razón comprende que no es posible comprender más. Fíjense, esto es muy importante. La razón comprende que no es posible comprender más. Y de ahí viene ese escándalo, te escandalizas. O sea, ¿por qué te quiere decir todo esto? En ocasiones, nuestra inteligencia, como sabemos, tiene este límite. No se puede comprender más. Por ejemplo, en el pasado se escandalizaba del libertinaje. El libertinaje. Esa es una persona muy libertina. Casi me rompo las vestiduras. Hoy, ¿qué cosa escandaliza en nuestros días? La intolerancia, el ser inhumano, la desigualdad, la arrogancia, la crisis injusta. Son escándalos diferentes, pero permanece la actitud de juzgar un cierto tipo de comportamiento como inadmisibles. ¿Por qué? Porque son incompatibles con nuestra dignidad humana. Son indignos del hecho de que nosotros somos seres humanos. Escándalo. Segundo, la admiración. Diapositiva, por favor. La admiración. Ustedes están viendo en este momento una persona que está de espaldas y que está viendo unos cuadros. Unos cuadros. Gusta el arte. Se admira. Y del otro lado, otra persona, una mujer que está apreciando, está admirando un panorama. Bien. Seguimos nuestro camino. El término admiración es idéntico en francés y en inglés. Son interesantes los idiomas por esto. Admiration, admiración en francés, pero se escriben igual. En italiano, ammirazione, que deriva del latín admirari, admirari. Quiere decir mirar a, observar a. Es decir, no te estás observando a ti mismo, no. Si estás observando a ti mismo, eso se llama necesidad de aprobación. Y quizás puedes caer en un autoegocentrismo, o simplemente egocentrismo, o egoísmo. Atentos a esta realidad. Aquí estamos hablando de admiración. Expresa un sentimiento de estima, de maravilla, que se prueba al ver juntos cosas bellas y extraordinarias. Ver juntos cosas bellas y extraordinarias. El concepto, admiración, no es unívoco, sino análogo. No entro mucho a hacer esta diferencia porque ustedes saben que existen los términos unívocos, equívocos y análogos. Unívoco es hacia una misma dirección. O sea, estamos hablando que este es un micrófono para todos, se acabó. Equívoco es una palabra que a lo mejor puede prestarse a malentendidos. Equívoco. Las personas que son muy pícaras, sabemos que usan también una terminología que puede ser equívoca. Aquí estamos hablando de analogía. Analogía no es todo igual, no es todo diferente, pero tiene una cierta relación. Ejemplo, los ejemplos nos ayudan.
Puedo admirar un espectáculo de la naturaleza, como vimos precisamente en la diapositiva. O puedo admirar una obra humana, una obra de arte. El sentido de admiración es diverso en los dos casos, precisamente como en la diapositiva. El primero se trata exclusivamente de la consideración de la belleza o de la grandeza del espectáculo. Podemos ver un precioso atardecer, un amanecer, y nos llena y decimos, ¿cuánto quisiera que se parara este momento? Y mayormente si estamos con una persona a la que apreciamos. Quisiéramos que el tiempo no continuara. Pero como decían los romanos, tempo fugit, es decir, el tiempo no se nos escapa, se nos va. Hay que seguir la misma vida. La segunda diapositiva, es decir, la misma diapositiva presentaba el segundo cuadro, donde está presente también la estima por una persona, por su comportamiento. Esto lo podemos llamar una admiración de estima. El Critón, o la apología de Sócrates, de Platón, nos habla del deber. Aquí el sentimiento que surge no es simplemente estima por el comportamiento de Sócrates, no es así. En cuanto que ha sido acusado por su comportamiento, ha sido prisionero, ha sido condenado, sino por Sócrates en cuanto ser humano. Esta admiración de estima es exactamente como la persona que está viendo un cuadro, o está viendo los diferentes cuadros. No solamente están los cuadros, sino el pintor. ¿Quién pintó ese cuadro? Yo aprecio a ese pintor. Yo aprecio a esa pintora, esa persona que lo pintó. Y allí viene una apreciación, una admiración de estima. Bien, esta admiración de estima por un ser humano en cuanto ser humano es una experiencia ética. Dijimos que la ética nace de la pregunta, ¿cómo debemos ser para realizar plenamente nuestra personalidad humana? Cuando nuestra admiración llega a la estima de un ser humano, en cuanto ser humano, implícitamente estamos en el camino para responder a dicha pregunta. Estamos de frente al testimonio concreto de una personalidad humana realizada plenamente. Miren, no podríamos escandalizarnos ni admirar si no dispusiéramos de una escala de valores como base para juzgar. Yo te digo solamente de una manera muy rápida, ¿cuál es tu escala de valores? ¿Has escuchado en tu vida que existe una escala de valores? ¿Cuál es la tuya? Pues bien, es precisamente la ciencia ética que se encarga de jerarquizar, de ponerte una escala a tus diferentes valores. Por ejemplo, la familia. Si mencionamos estas realidades, tu familia, la escuela, tu novio, tu novia, tu marido, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu auto, tu casa, tus casas, el hacer el aseo en tu misma casa, la trascendencia. ¿Cuál ocupa el primer lugar? Ponte a ti mismo, a ti misma. ¿Cuál ocupa el lugar? El lugar primero. Quizás tenemos allí un remolino de cosas. Todo va al mismo vaso de la licuadora. Momento, hay un desorden por ahí. Hay un desorden. Bien, vamos dando otro paso, el último, y veamos el juicio sobre el propio comportamiento. Si primero vimos el comportamiento de los demás, ahora analicemos el juicio sobre el propio comportamiento, es decir, tu comportamiento, mi comportamiento. Quindi, por tanto, no solo el comportamiento del otro puede suscitar en nosotros una reacción de aprobación o desaprobación. También el juicio que hacemos a nuestro comportamiento genera diferentes realidades, diferentes fenómenos. Veamos el primero, que es el remordimiento. Diapositiva.
Vamos deteniéndonos un momentito aquí en el remordimiento. Bien, el término en francés remord, italiano rimorso, en inglés remorse, deriva siempre del latín remordere, que significa muy simple, morder de nuevo, morder de nuevo. ¿Han visto, por ejemplo, algunos perritos cuando los abandonan, cuando los dejan solos, especialmente sus dueños, y que le dicen ahorita vengo y ya no regresan los dueños, empiezan a comer todo lo que pueden ahí? En realidad no es comer, están haciendo mal, están mordiendo y mordiendo y mordiendo y mordiendo. Es un animal. No nos olvidemos que también nosotros somos animales racionales. Nos pasa lo mismo con nuestra conciencia, mordemos y remordemos, mordemos de nuevo. En pocas palabras, el remordimiento es este tormento interior después del conocimiento del mal efectuado. Es decir, ni siquiera alguien te está diciendo, mira, tú hiciste mal. No, tú lo sabes. Tú lo sabes. El filósofo hebreo Spinoza, del siglo XVII, lo llama mordida de la conciencia. Interesantísimo. Fíjense cómo poco a poco estamos dando algunos pasos. En latín, conscientia morsus. Mordida de la conciencia. Y este sentido de sufrimiento interior es tan profundo que condiciona y causa una compleja gama de conmociones. ¿Como cuáles? La angustia, la tristeza, el miedo, el temor, la desesperación. Y otra realidad es más, que no me meto en el terreno de la psicología, que no es mi competencia. Así se expresa también la narración bíblica. Si recordamos el libro del Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículos del 9 al 12. Acuérdense del fratricidio de Caín a Abel, en los inicios de la humanidad culpable. Y también lo expresan en una extensa producción literaria de todos los tiempos, como en Orestes de Eurípides, el Macbeth de Shakespeare, Delito y Castigo de Dostoyevsky. Importante, en la ética no quedarnos solamente en delito y castigo, sino tratar de componer el delito en reconciliación. Vamos adelante. Este conocimiento del haber hecho mal, es decir, de haber transgredido con la propia acción el orden recto de las cosas, de haber hecho a un lado algunas instancias, súplicas también de valor que resuenan fuertemente dentro de nosotros, es la experiencia del remordimiento. Aquí está implícito, es decir, aquí anida también el sentido de lo absoluto, de la trascendencia. La acusación que sentimos nosotros proviene de lo más íntimo de nuestro ánimo y sin embargo nos trasciende. Es decir, no nos quedamos solamente diciendo, esta realidad que estoy viviendo yo, qué remordimiento tan grande. No, nos trasciende también. ¿Sí? No somos capaces, atentos, a manipularla ni a removerla. Este recto orden que hemos transgredido nos es puesto por nosotros mismos, ¿cierto?, para que sea de alguna manera también una llamada de parte de los otros. Si el orden fuera puesto solamente por ti, por mí, entonces podríamos manipularlo, adaptarlo a lo que hicimos y sabemos que no estuvo bien hecho, de tal modo que así no nos sentiríamos culpables. En cambio, a pesar de los tentativos que podamos hacer, el juicio
estamos hablando del juicio del comportamiento, se cumple en virtud de una ley que no nos la damos, sino que nos trasciende a nosotros mismos. Bien, me gustaría todavía continuar con este tema del remordimiento. Lamentablemente ya estamos en los límites. Veamos el último, que es la gratificación. Y en esta diapositiva, estas dos niñas que se están abrazando, es un signo grande, en realidad, de gratificación. Todos pasamos por ser niños. Y allí es precisamente donde se aprende esta experiencia. Bien, la experiencia opuesta al remordimiento es la gratificación. Es lo que sentimos en nosotros mismos cuando nos damos cuenta de haber actuado o de estar actuando de una manera rectamente. Es entonces que expresamos serenidad, que podemos expresar tranquilidad, que podemos expresar satisfacción, que podemos expresar grande gozo. Decimos, es cierto, me costó mucha fatiga, dolor, pero al final de cuentas dejé de hacer aquello que me atormentaba. Valió la pena hacerlo. También podemos decir, con el precio que pagué adquirí un bien incomparable. Fui yo mismo como persona. Fui yo mismo, nos sentimos bien. Podemos decir, construyo mi vida según los ideales en los que yo creo, porque sé que son aquellos justos, honestos, verdaderos. Puedo caminar con la cabeza alta, puedo sostener mi vista cuando me observo incluso en un espejo. El estado de nuestra tranquilidad surge aun cuando se acusa nuestro comportamiento correcto. Por ejemplo, si alguno o si alguna persona pretende acusarnos por algo que no cometimos, podrá ciertamente irritarnos, pero no nos tiene que quitar la serenidad, no nos quita la serenidad interior más profunda, porque sabemos que nuestro buen actuar, nuestra vida ética ha sido así, buen actuar. O si alguno interpreta también con maldad un comportamiento inocente, no perdemos la tranquilidad, pues somos conscientes de nuestra honestidad. Quisiera citar a Sócrates cuando es acusado de impiedad, de profanación y de corromper a los jóvenes. Él responde de esta manera. Dice, ¿qué pena he meritado, atenienses, por haberme comportado de tal modo? No pena, sino premio. Un premio que sea apropiado para mí. Y pidió de ser mantenido como un campeón, con despensa, con alojo y cargo de la ciudad. Bien, concluyamos este momento. Es importante concluir. Brevemente, según lo que hemos visto, la verdadera libertad no consiste en el hacer aquello que nos parece, aquello simplemente que tú quieres hacer. No, esto sería libertinaje, sino en el tender hacia el verdadero bien sin restricciones. Creo que el ser humano es libre, verdaderamente libre, y tú que me estás escuchando, eres libre cuando conoces el fin por el cual actúas. Y solamente así puedes disponer plenamente de ti mismo, en vista a ese fin. Para vivir la vida verdaderamente buena, no se necesita solamente el ejercicio de la razón y de tu libre voluntad. Es necesario también del ejercicio de la educación de tus virtudes. Este sería un tema para profundizarlo también después juntos. Las virtudes llamadas también cardinales, virtudes éticas, como la templanza, como la fortaleza. Es verdaderamente buena esta vida, la vida de un sujeto que no solo sabe elegir rectamente, sino que participa emotivamente con buena conducta, se apasiona por el bien. Las normas éticas
y en síntesis, nuestras normas éticas son indicaciones. Siguiéndolas podemos lograr guiar nuestra vida, gobernar nuestra existencia a modo de desarrollar nuestra personalidad con otros humanos, con el mundo, con lo que es trascendente. En síntesis, podemos decir que la ética es la ciencia de la vida buena o virtuosa, y que precisamente por esto es el arte de la verdadera felicidad. Bien, muchas gracias a todos por escuchar, participar y entrar en este camino de la vida ética. Gracias. Agradecemos la participación del doctor José Omar Larios y nos vamos a permitir entregar un reconocimiento por parte de nuestra Casa de Estudios, que se lee así. La Universidad Univer Colima otorga el presente reconocimiento al doctor presbítero José Omar Larios Valencia por haber impartido la conferencia Ética y Juicio del Comportamiento a la comunidad de nuestra universidad por Facebook Live. Firma el licenciado Aureliano Torres Guizar, presidente del Consejo, y el licenciado Gabriel Hernández Ponce, director general de esta Casa de Estudios. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludar, doctor. Gracias. En un momento transmitimos nuestro siguiente foro. Juicios orales. Hablar de juicios orales en México se partió a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. A partir de junio de 2008 nosotros nos dimos a la tarea de organizar nuestro primer Congreso Nacional de Juicios Orales. Alguien dijo que cómo atrevernos a nombrar primer Congreso si no llegaríamos ni siquiera al segundo o tercero. A la distancia, quiero informarles que estamos ya organizando nuestro 13º Congreso Nacional en Juicios Orales, mismo que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 del presente mes y año. De ahí que Universidad Univer